Ahí vamos, sí. Bueno, lo que dice Fabián, o sea, que este periodo entonces, que nos presenta la presidencia de Salvador Sanfuentes, Carlos Ibáñez, perdón, Arturo Alessandri Palma, Emiliano Figueroa, que renuncia, y don Carlos Ibáñez del Campo, con él terminamos este periodo, nos presenta como uno de los eventos principales la Primera Guerra Mundial, que como dice Fabián tiene efecto en todo el mundo, pero parece que en Chile se tiende a resentir ya en el gobierno de Alessandri, pero parece que la Primera Guerra Mundial no hubiese tenido grandes connotaciones en Chile. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la posición o la participación de Chile en la Primera Guerra Mundial? ¿Qué explicarían ustedes? Voy a hacer la pregunta a Eduardo Ceballos. ¿Qué hizo ahí Chile? ¿Qué posición tomó Chile? O sea, en la parte, a lo mejor político-militar, según el video, Chile tomó la posición neutral, en el sentido de no involucrarse en la parte de guerra, pero por el lado económico, Chile tomó la parte de ser el proveedor de salitre, que le trajo muchos beneficios económicos, entonces finalmente no participaba de la guerra, apoyaba al que le comprara nomás. Y en ese caso probablemente apoyaba a los que le convenía. Pero el tema del salitre dicen que se habían obligado a vender salitre, por lo que yo entendí. Claro. Claro, pero por otro lado uno igual tiene que ver que los mayores empresarios del salitre en el norte de Chile eran justamente ingleses y europeos. Entonces, hasta ese momento, de hecho, el salitre traía beneficios económicos a Chile, pero no estoy seguro, el salitre de partida no era nacionalizado, no era un bien del Estado, sino que Chile le había dado, como por así decir, una especie de contrato, ¿no es cierto? Convenio con, no sé si ahí estoy equivocado, pastor, pero estaba en manos de 2/3 extranjeros. Claro, o sea, al final el control del recurso finalmente era europeo. Muy bien. Y respecto de, por ejemplo, las consecuencias que tuvo la Primera Guerra Mundial en la política y en la hegemonía mundial, ¿qué dirían? Algo menciona el video, que Inglaterra pierde la hegemonía, o por así decirlo, que ser el principal, ¿no es cierto?, potencia, y pasa justamente a Estados Unidos, producto de que Inglaterra quedó tan desgastado de la guerra, y Estados Unidos viene a salvar el cuento al final, pero queda como una de las grandes potencias mundiales. Hay una gran consecuencia que es el tema de la evolución en ciertas cosas. Por ejemplo, ahí muestra el alambre de púa, que quizás es como muy básico, pero desde ahí en hacia adelante empiezan como a inventar cosas, a crear cosas a partir de la guerra. Por ejemplo, sale el avión igual, o sea, son muchos inventos que se generan a partir de la guerra. Perfecto. Igual el documental decía que parte de Chile se encontraba dividido a quién apoyar. Que si bien la Armada se apoyaba a Inglaterra, el ejército apoyaba a Alemania. Entonces, pero no causó mayor repercusión en el país, entonces también todo pasó piola hasta años después, donde empieza ya a repercutir los efectos de la guerra mundial en Chile. Pero claro, ¿por qué? durante el proceso... Porque el sistema, ¿Cómo? el sistema, digamos, de guerra chileno tenía tradiciones de todos esos lados, de todos esos grupos extranjeros. Algo de cada uno de ellos había, ¿no? De los alemanes, los franceses, Claro. los italianos. Había tradiciones en todos lados, ¿o no? Muy bien. Más comentarios. Y por ejemplo, bueno, es interesante esto de que el centro de polarización es Inglaterra, pero lo pierde con la entrada de Estados Unidos. Ahora, no lo dice el documental, pero la entrada de Estados Unidos es completamente, digamos, incidental, porque Estados Unidos no está metido en el conflicto, pero se mete por el hundimiento del Lusitania, ¿no? De un barco que no era de guerra, era un barco de
de pasajeros norteamericanos y le hunden el barco, y eso hace que, o es la excusa para que, hay mucho debate al respecto, ¿no? Sobre el Lusitania, pero el asunto es que por el hundimiento de ese barco hay una razón para meterse en la guerra, ese es el asunto. Y se mete Estados Unidos, y eso hace que los aliados terminen ganando la Primera Guerra Mundial. Gana Inglaterra en este sentido, que es el que llevaba el estandarte de la guerra, pero pierde la hegemonía y Estados Unidos pasa a ser relevante hasta los días de hoy. O sea, una cuestión súper importante respecto a la Primera Guerra Mundial. De ahí comienza a ser Estados Unidos el eje político mundial. Muy importante. ¿Y las pérdidas humanas y materiales que vieron? Cerca de 14 millones de personas fallecieron en 4 años. Y ahí tiene usted un referente también sobre la cantidad de gente que había en Chile en ese tiempo. Ahí en el video se nos dice que eran 4 veces la población de Chile. O sea, en Chile en ese tiempo habían 3,5 millones de personas. La población, ¿no? De hecho, hay un censo que se hace en el 1930, y ahí se indica que en Chile habían, bueno, según el censo, y probablemente no abarcó todo Chile, pero 4.500.000 habitantes. Súper poca gente. Pastor, una pregunta. Lo que pasa es que hay algo que me quedó una intriga en el video, porque dice que Alessandri se va del país prácticamente como un mendigo y luego vuelve como, como un salvador, pero ahí el video como que se pierde un poco no sé si del contexto o no explica esa parte. O yo no la entendí, esa parte como que no la entendí, claro, porque se va y luego vuelve, pero vuelve prácticamente a salvar el país. Entonces, ¿qué pasó en ese periodo? Bueno, vamos a ir al tema Arturo Alessandri, pero dejémoslo para continuación. Por eso tiene que ver con su contendor, ¿no? Porque va a estar enfrentado constantemente con Carlos Ibáñez del Campo, como decía el documental, dos animales de la política, porque justamente como metáfora se les comparaba con animales, ¿no? Uno el león y el otro el caballo. Tiene mucho que ver con eso su salida. Pero vamos a responder a Fabián luego de ver el tema que tiene que ver con la situación obrera. ¿Cómo era la situación obrera en esa época? ¿Y quién fue don Emilio Recabarren? ¿Qué hizo? ¿Cómo vieron la situación obrera? ¿Está Cristian por ahí? ¿Se vuelve? No, Cristian. Por acá estoy. ¿Cómo se vio la situación obrera en esta época? Tuvo dos o tres partes, por lo que se señala en el video. Lo primero que menciona es que en algún momento no existieron leyes laborales. Aún en los inicios de este periodo no existían leyes laborales. Se describían como oficios, mayormente algunos trabajos que se realizaban a pie, estando de pie todo el día, en temas de colocar botones, en el caso de tejer, y como oficios que salían en la época. Surgió un hito, que es la matanza obrera de San Gregorio. ¿Ya? Pero la situación obrera mejora cuando se hacen un pack de leyes sociales en las cuales estaba el contrato, el seguro obrero, los accidentes del trabajo y la organización sindical. O sea, muy bien. periodo que emerge ¿no? Algunas cajas de previsión. Claro, cajas de previsión social, o sea, es un periodo que inicia sin leyes laborales, pero ante la presión, finalmente se establecen estas leyes de políticas sociales. Ok, entonces, como dice Cristian, lo que ocurre es que en el periodo anterior vemos que hay una gran cantidad de miseria y se empieza a visualizar lentamente la cuestión social en Chile, con personajes que son influyentes en el tema de los sindicatos y el activismo social de Emilio Recabarren. En esta época ya la visualización de estas problemáticas es mucho más grande. Por ejemplo, aquí ya se logra saber que hay un 30% de la población trabajadora e infantil, por ejemplo. Y dentro de las marchas también participan los niños como mano de obra. Se visualizan completamente. Entonces, cuando las problemáticas sociales
se logran visualizar y aparecen las huelgas, las luchas sociales organizadas, lo que va a ocurrir es que empiezan a ganar cierto tipo de beneficios, como los que tú has mencionado, Cristian. Entonces, aquí la figura de don Emilio Recabarren es muy importante, ¿no? Como el personaje que había sido el fundador del Partido Obrero Socialista y que después termina fundando en 1922 el Partido Comunista. Muy, muy importante. Ok, y ustedes me podrían decir... Luciano, Sí, adelante. lo que pasa es que, hablando de eso mismo, eso igual viene como consecuencia de la protesta que hicieron los oficiales, el ruido de sable, porque esas leyes parece que estaban en el Congreso, estaban medias entrampadas por el régimen parlamentarista, pero pos eso, temiendo el Congreso un golpe de Estado, promulgan esta serie de leyes sociales, de alguna medida para poder frenar una posible revuelta, por así decirlo. Ya. Bueno, que pasa en 1920. Claro. Bueno, más bien, digamos, el ruido de sable tiene que ver con una protesta más que por los problemas obreros. Suma un eslabón Un tema más. sí, exacto. Es un tema de los sueldos de ellos, que llevan mucho tiempo que viven viendo impagos. Porque Entonces, el ruido de sable son 50, 55 militares, ¿no? Que se meten en el Congreso, interrumpen y golpean con su sable el suelo en protesta por las malas condiciones que ellos tienen, pues. Entonces, es una de las eslabones, como digo yo, más de toda esta cuestión social que se está moviendo en el país. La gente está reivindicándose y está comenzando a aparecer una clase que es invisible. Pastor, la clase obrera y proletaria, ¿no? Y la clase media. Pastor, es que en ese tiempo el que nombra Álvaro de los sables, es que ahí empiezan a pagarle a los diputados. Y ese es el tiempo donde parece que ellos empiezan a protestar por el tema de su sueldo, si no me equivoco, por lo que me acuerdo. Muy bien, pues hay una discusión, porque por un lado, la intención de Arturo Alessandri es que pueda participar más gente del vulgo, o no tan del vulgo, o de la clase media, o gente que no es de la oligarquía, pueda participar en política, y que ha sido una de las razones de por qué nuestro país siempre ha pagado y ha ido pagando bien a los parlamentarios, hoy día en exceso, desde mi punto de vista, pero la idea era buena, porque antes solo podían participar en política aquellas personas que pertenecían a las grandes familias ricachonas, que concentraban el poder, la oligarquía. Entonces, llegando ellos a la política, ellos ponían la regla del juego económico. Entonces, si por ejemplo, quería ser Oswald, quería ser candidato, pero era de la clase baja o media baja, como todos nosotros, y quería participar, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo se sostiene económicamente? Tiene que trabajar. Entonces, la clase media y la clase baja no podía participar de la política. Entonces, la decisión es que sean pagados. Pero por otro lado, se visualiza el problema de que tenemos otro grupo que puede ser tan importante como los que van a participar en política, haciendo leyes. Es la gente que nos cuida. Las policías montadas, las policías de los campos, que son como los olvidados, que viven siempre en la pobreza y que están trabajando por la nación. Entonces ellos aparecen ahí, hacen el ruido de sable, exigiendo mejoras para este sector. Entonces son un grupo más que muestra cómo ese periodo está altamente influido por demandas de tipo social y político. Es un tipo o sea, un tiempo de mucho bullicio político. Esa es como la idea. Ok, ¿me podrían decir ustedes qué significan para ustedes los términos proletariado, burguesía, clase media? ¿Qué entienden por esto? El proletariado es el tema de la industria, ¿no, Pastor? ¿Quién ayuda a Fabián un poco más? Proletariado, burguesía y ¿qué más en otro? Clase media. ¿Clase media? Generalmente el proletariado tiene que ver con la obra de mano y la burguesía con los quienes son como... Palabra sencilla, no te preocupes. Lo que tú entiendes. Sí, el proletariado tiene que ver con la mano obrera, con los trabajadores, digamos. Común y corriente. La burguesía tiene que ver como con una clase social alta, acomodada, un poco más de la élite, y la clase media surge en estos parabienes, digamos, y está como al centro, digamos.
Ya, bueno, la terminología proletariado, burguesía, son conceptos o categorías, son conceptos categoriales que pertenecen al análisis de la situación económica desde el punto de vista del marxismo. ¿Ah? Son parte de la teoría marxista. Para Marx existe una clase que está siempre oprimida, que es la que realiza los trabajos, y él le llama el proletariado, pero que tiene una característica muy interesante. No es solamente la clase pobre y trabajadora, sino que es una clase pobre y trabajadora que tiene conciencia de clase. Eso es el proletariado. O sea, tiene conciencia, entiende de que pertenece a una clase oprimida. Se da cuenta y por tanto lucha por sus reivindicaciones. Eso es el proletariado. O sea, no es simplemente la gente pobre, es el campesinado, incluso subcampesinado, obrero, no. Sino que además de eso es gente que se dio cuenta que son oprimidos y por tanto luchan contra la otra clase que los oprime, que es el otro concepto que ocupa Marx, ¿no? La burguesía, que básicamente, como dice Cristian, son los ricos, pero que se explican como aquellas personas que son dueños de los medios de producción. O sea, los medios que permiten la acumulación del capital. ¿Me entiendes? Entonces, esta gente tiene los medios, tiene las capacidades para producir bienes y para concentrar el capital. Esa es la burguesía. Claro, palabra sencilla, son la gente que tiene plata. ¿M? Son la gente que tiene la concentración del poder económico. Pero básicamente por eso, porque ellos son los dueños de los medios de producción, las fábricas, todo eso. Entonces, aquí hay una lucha desde el punto de vista del marxismo, de la burguesía, que son los que oprimen a los pobres, que son en este caso los proletarios o proletariado que tiene conciencia de clase. Y la clase media es un fenómeno interesante que surge producto de la industrialización. Es gente que trabajando logra tener un poquito de bienestar económico y ser un poco independiente de la lucha de estas dos clases. Y que básicamente ha sido el sector en el cual se ha dirigido el bienestar y el crecimiento de nuestro país. Pues nuestro país ha crecido en base al trabajo de la clase media. Entonces, eso hay que tenerlo como claro y es parte de este video, de este periodo. ¿Qué relación existe entre la vida política y social de Arturo Alessandri Palma y don Carlos Ibáñez del Campo? ¿Qué relación existió entre ellos dos? Y aquí vamos al tema de don Carlos Ibáñez del Campo, del caballo y del Arturo Alessandri. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué relación hubo entre los dos? Álvaro, a ver. Es una relación bastante tensa por lo que presenta el documental. ¿Ya? O sea, porque por un lado, Carlos Ibáñez primero parte con el tema del que está detrás de la protesta de los ruidos de sable. Ya, él es el que está detrás. Y después viene todo este proceso donde, claro, ya él estaba instaurado, Alessandri se autoexilia y él queda ahí como dando vuelta cuando le pide, él mismo es el que le pide después que regrese a Alessandri a continuar con el mandato presidencial, pero él sigue como ministro me parece, del Interior, o ministro de Guerra, ¿ya? Y queda ahí él y literalmente se vuelve como una fuerza antagónica y hay una constante lucha de poder. Carlos Ibáñez dice que sueña con construir un Chile nuevo, ¿ya? Y es bastante, por lo que se ve, como con ideas bastante liberales, pero llega un momento en que cuando está en el poder, cuando gana por amplia mayoría, habla de que me parece que tomaron silencio los medios de comunicación. El diario La Nación me parece que es como tomada y claro, Chile vive como un poco un tiempo de prosperidad, pero él no tiene opositores. Hay una lucha de poderes ahí bastante fuerte entre los dos, como una lucha de rivalidad entre quizás dos visiones distintas de ver el país. Claro, porque los dos quieren sacar adelante el país,
Pero fíjense que hay algo interesante. Hay una lucha entre sectores que representan la oligarquía y que son los que concentran el poder y hacen las leyes, que generalmente son los parlamentarios ahí, ¿cierto? Y que están bajo la comodidad que les permite el régimen parlamentario, porque estamos dentro del parlamentarismo, los parlamentarios pesan más que el presidente todavía. Y hay un sector de reivindicaciones sociales que agrupa las demandas del mundo obrero. Y en medio de eso surge un liderazgo interesante, como el caso de don Arturo Alessandri, que tiende a ver una salida para estas problemáticas también en la clase media. Y por lo mismo, cuando él llega al gobierno, va a tener ministros que son de la clase media. Hay uno muy importante que va a llegar a ser presidente después, ¿no? Don Pedro Aguirre Cerda, radical. Entonces, Alessandri representa una nueva manera, una nueva forma de hacer la política, que va viendo otras cosas. Bueno, Carlos Ibáñez del Campo juega otro rol dentro de todo ese elemento político, que es el hecho de que los militares se meten en la política, que es una cuestión que no había ocurrido, es otra cosa. Entonces, ellos que están como fuera de esto, de todo este espectro político, también entran a la arena política. Entonces, a la lucha entre burguesía, oligarquía y la clase proletariada, le sumas tú la aparición de la clase media con un representante muy poderoso que ha sido ministro en el gobierno de Salvador Sanfuentes, otro buen presidente que intenta hacer cosas, pero no puede por el excesivo poder de los parlamentarios, por este parlamentarismo enfermizo que hay. Entonces, aparece esta cuestión de la clase media con Arturo Alessandri, pero también se mete a la arena política don Carlos Ibáñez del Campo como otro actor fundamental de la política. ¿Eh? Hay varios sectores aquí. El país entero está politizado, intentando plantear su mirada, su visión de cómo solucionar los problemas del país. Ahora, aquí hay digamos, presidentes que son importantes de rescatar sus logros. Salvador Sanfuentes, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí cómo en este gobierno uno puede ver cómo va creciendo la educación en el país. Chile tiene un estado docente, como yo les expliqué al principio, en la introducción de la clase, y aquí vemos cómo Salvador Sanfuentes coloca una ley interesantísima en 1920, al término ya de su periodo, él crea la ley de instrucción primaria obligatoria. O sea, en esta fecha es donde hay una ley para que todos los chilenos tengan 4 años de educación como mínimo, básica, 4. Pero que no se va a lograr ahí. O sea, imagínate cuánto tiempo puede pasar para que las leyes se hagan una realidad. O sea, uno dice, pero bueno, 1920, ¿y la gente tuvo los 4 años de educación? No, porque tú llegas al año 1960, en el contexto de la primera gran reforma educacional en Chile, donde aparecen, por ejemplo, los liceos técnicos, los liceos industriales, que le dieron pujanza, no solo a la cuestión educacional, sino también económica en nuestro país. Para 1960, en el contexto de esa primera gran revolución educacional, el nivel de estudio de los chilenos era de, si mal no recuerdo, de 4,3 años de estudio en las zonas urbanas. O sea, ¿qué estamos diciendo? En 1960, no en 1920, 1960. Un chileno promedio tiene 4 años de estudio, 4,3, 4 años, 3 meses de estudio, esa es la media. Y en las zonas rurales, el nivel de estudio, ahí mismo, 1960, es de 2,4 años, o sea, 2 años, una persona que está en el campo tiene como 2 años, primero, segundo básico y unos meses. Una alta deserción escolar, o sea, uno de los grandes temas de la primera gran reforma educacional es vencer la deserción escolar, y por lo mismo se crea la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, para poder dar apoyo a estos niños, ayudarlos, etc. Surge el CPIP, el Centro de Experimentación Pedagógica, que existe hasta el día de hoy, para capacitar a los profesores, hacer investigaciones, mejorar la educación. Y surgen los colegios industriales. Todos estos colegios industriales, colegios técnicos, forman parte de la revolución del 60. Hoy día para mí son todos elefantes blancos. Y uno de los grandes problemas que tiene Chile, porque no ha entendido que esa fue parte de esa creación de esos colegios,
que fueron parte de la solución de un problema que tenía que ver con otras cuestiones, la deserción escolar y otras cosas de los 60. Pero bueno, yo les expliqué esto o tomé este punto porque, imagínense, en 1920, en el gobierno de Salvador Sanfuentes se intenta tener 4 años de escolaridad como mínimo y se viene a lograr recién en 1960 y tanto en los sectores urbanos. Pero bueno, se dan cuenta que está avanzando la cosa, están avanzando también las leyes sociales, hay luchas de reivindicación, hay intentos por otro lado de la aparición o visualizar una clase emergente llamada clase media que debería participar en la política, y ahí está ese gran exponente, Arturo Alessandri, que es querido por las multitudes porque representa más que la clase baja a las clases medias, que pueden hacer algo dentro del mundo de la política. Y por su lado, los militares, que tienen un representante también, por el Caballo, que es otro gran hombre que mira la política desde otra perspectiva. Él piensa en el orden, piensa en un montón de cuestiones, crea Carabineros de Chile, se crea ahí, pues el himno Orden y Patria viene desde esa época, o sea, ahí se le da profesionalismo a esta institución que justamente estos días quieren muchas personas de la izquierda, la ultraizquierda quieren eliminarlo, ¿no? Pero que se convirtió en una tremenda institución. Entonces, es una época tremendamente bullada. Y en educación también algo interesante. ¿Se acuerdan que en el periodo pasado, que vimos al comienzo, cuánto era el nivel de analfabetismo en Chile? ¿Se acuerdan? 70. 70, muy bien. ¿Y en este? En este el 95. No. Baja el 50. O sea, baja, perdón. Baja el 50, pero es mucho. O sea, te dan cuenta como Chile ha ido avanzando, pues, ha ido creciendo. O sea, baja del 70 al 50. Hoy día yo le decía, estamos como en el 98%, quedará menos del 2% de gente que es analfabeta. Claro, van a salir ahí con el tema del analfabetismo digital, de esa cuestión, pero la gente hoy día, escribir y leer, solo el 98% de los chilenos escriben y leen. ¿Lo otro, Entonces, pastor? ¿cómo? No, lo otro pensando en que la población de Chile igual creció. O sea, Claro. el 1880, 1890, Chile éramos 2 millones. En el 1930 eran 4 millones. Pues entonces, muy distinto el 70% de 2 millones que el 50% de 4 millones. O sea, a eso voy. Igual hay un crecimiento en eso. Entonces, lo que yo no quiero que pierdan de vista, que es muy importante este periodo, son esta cuestión importante. Bueno, la Primera Guerra Mundial que hablamos, cómo va avanzando el tema de la cuestión social y la aparición de 3 fuerzas políticas nuevas, aparte de la oligarquía. El proletariado, ¿cierto? Que es un concepto marxista, la clase media y el mundo de los militares. Esa es la cuestión súper importante. Eso son claves para este periodo, para entender el periodo y los procesos de cambio. ¿Mm? Doctor, ¿Sí? lo que Fabián quería, o sea, decía que quizás no aparecía en el video, es porque Carlos Ibáñez le pide a Jorge Alessandri que vuelva, siendo que en el fondo él mismo se coloca en contra de él y, o sea, él mismo después vuelve y se postula como presidente. Entonces, eso no lo muestra bien el video por qué, no explica por qué, simplemente lo dice. Sí, se entiende con estos 3 elementos que son los gravitantes, como novedosos en este periodo. Hay una agitación social muy grande, porque por un lado están los militares, que son un nuevo actor político, está el mundo del proletariado, que es muy fuerte por la presencia de personajes sindicalistas como Emilio Recabarren, que están exigiendo su espacio, y porque también está este nuevo grupo, por la clase media. Entonces, esas fuerzas políticas no las logra controlar el sistema parlamentario, por todas sus divisiones, porque tienen intereses que van hacia esta oligarquía parlamentaria. Entonces, bueno, Arturo Alessandri quería reformar el país, quería darle espacio a la clase media, pero encontró la cortapisa en la oligarquía, en el parlamento. Pues ese es su problema. No se olviden que estamos en el parlamentarismo. Y bueno, y termina yéndose fuera del país. Y queda, digamos, por así decirlo, como un personaje fuerte, Carlos Ibáñez del Campo, porque el presidente, ¿cómo se llama el que no era tan fuerte? Ya se me fue otra vez.
¿Pero ahí mismo, antes o después? No, porque Ajá. está luego de Arturo Alessandri. ¿Quién es? Emilio Figueroa, el que se Sí, asumió. Emilio Figueroa. Entonces, él no es un tipo fuerte, el que es fuerte realmente detrás de él es Carlos Ibáñez del Campo. Pero Carlos Ibáñez del Campo no logra encantar a la masa, a la mayoría, que es la que puede traer la estabilidad porque estén tranquilos ellos. El que lo logra hacer es Arturo Alessandri, que es el gallo que encanta a la gente, porque es un tipo simpatiquísimo, ¿no? Es un gallo que ahí decían en el video que hasta volvía loca a todas las mujeres, porque Gallo era un gallo como de mundo, de un lenguaje desarrapado, ¿me entiendes? Y como también era un tipo culto, era muy atractivo, pero no solamente a las mujeres, sino que, porque se hablaba que el tipo era un mujeriego y todo eso, sino que aparte también encantaba a todos los demás, no olviden ustedes que hay un comentario en ese video que dice que si iba no me acuerdo cuáles eran los partidos, pero si iban tres partidos distintos, ¿cierto? A conversar con él, iban tres de cada partido a conversar con Alessandri, terminaban saliendo de la casa de Alessandri nueve alessandristas, porque el gallo era encantador, po. Un gallo que con su argumento era capaz de dar vuelta a los demás y alinearlos de por sí. Entonces imagínate, si un personaje es capaz de alinear bajo su pensamiento a gente que son de otros partidos, la masa es fácil guiarla. Él era la salvación, po. Entonces, el principal enemigo de Carlos Ibáñez, en este caso, se termina convirtiendo en la única solución para él. Y él lo manda a buscar. Por favor, vente para acá. Y claramente él es el que mueve también a las masas para que lo esperen. Eran 200.000 personas esperando a Arturo Alessandri. Pero ya, como dice el video, ya no vuelve con la misma fuerza el tipo. Aunque Pastor, no se va a quedar tranquilo, va a volver después a la política. ¿Sí, Fabián? bueno, hay un dato, no sé si será tan importante, pero de lo que usted estaba hablando, dentro de esos medios encantadores que él tenía, él ocupaba mucho los medios, en el sentido, los medios que hay en esa época. Muy interesante. De hecho, fue el primero en crear un jingle de una canción, él iba a visitar pueblo por pueblo, Tal cual. entonces, claro, era innovador en ese sentido. Por eso también encantaba a la gente, porque su personalidad era deslumbrante. Los bares, las cantinas, po. Se metía a tomar con la gente, a comer, a hablar con ellos. Entonces, era, por así decirlo, del pueblo. Entonces, encantó a las masas populares, ¿me entiendes? En cambio, ¿cómo se hacía la política tradicionalmente hasta ese entonces? Se hacían los grandes salones de la alta alcurnia, ahí decidían entre ellos, pero conquistaba a las grandes masas que estaban votando, po. Entonces, representó a la clase media sobre todo. Eduardo. Pastor, no, solamente que delante usted nos preguntó qué relación tenía Alessandri con Carlos Ibáñez. Y en ese minuto, y viendo el video y todo, me acordé de la relación, o la dinámica en realidad, que se da entre Salvador Allende y justamente el general Pinochet. Entonces, pensaba en algo similar, porque igual me llama la atención que justamente Alessandri llega al poder, aclamado por las masas. No es igual, no es completamente igual, pero tiene una relación, puede ser un paralelo interesante. Claro, entonces llega apoyado por las masas, por el pueblo, ¿no es cierto?, con grandes expectativas de hacer cambios, pero se encuentra con que, bueno, en ese minuto por el tema del parlamentarismo, ¿no es cierto?, no puede hacer muchas de las medidas que quiere, a pesar de que dentro de su periodo, bueno, un año después de que sale de su periodo, igual se aprueba la Constitución, pero no puede hacer muchas cosas. Y después también está la imagen de que en el periodo siguiente, cuando nos hablan del periodo de Carlos Ibáñez, nos dicen que en ese periodo bajó la inflación, ¿no es cierto?, se tomaron créditos con las naciones extranjeras, el país creció. Entonces uno puede hacer un paralelo bastante similar a lo que pasó también después en la época del 70, ¿no es cierto?, Muy en los interesante. 3 años de periodo, y lo que sigue después con Pinochet. Y me llama la atención eso, que esta misma dinámica es muy similar a lo que se da después con Allende Pinochet. ¿Pero eso por qué? Porque, por ejemplo, hacer un gobierno, muy interesante, hacer un gobierno con una política de ser duro y teniendo el poder de las armas para poder llevar a cabo un proyecto que sea disciplinado y de orden, te permite, si tomas una buena decisión económica, sacar adelante el país. Porque, si bien es cierto, y esto yo no voy a estar en desacuerdo, una dictadura es mala, se violaron los derechos humanos, y yo pienso que sistemáticamente, yo no voy a retrotraerme de lo que yo siempre he dicho, porque creo que el gobierno militar, eso fue una dictadura y hubieron
violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Fueron sistemáticas, fueron programadas. Y eso está súper malo. Pero tampoco voy a ser ciego, como los ayudistas de CNN y toda esta gente progre, de dejar de ver el contexto. O sea, el contexto era que probablemente podía haber una lucha civil, una guerra civil más grande en nuestro país, y que tenían la escuela económicamente. Entonces, toma buena decisión Pinochet y termina con el socialismo y trae el libre mercado. Y claramente esa decisión es la que nos tiene parados todavía aquí en Chile como el país con mejor posición económica, con todas las desigualdades, con todas las cuestiones malas que hay y que tú puedas ver, nos tiene parados como el país a donde vienen los inmigrantes, po. O sea, todos los inmigrantes quieren la peor educación que hay en el mundo, según los izquierdistas chilenos. Quieren la educación chilena. Los inmigrantes quieren la peor salud del mundo, según los izquierdistas. Ellos quieren esta salud, los inmigrantes. Quieren el país donde nos estamos muriendo de hambre, según la izquierda. Pero para acá vienen los inmigrantes. Entonces, no, es una tontera. El modelo económico que eligió Pinochet, a pesar de todo lo malo que hizo, fue correcto y es una cuestión objetiva. El socialismo no funciona. El socialismo no funciona, punto. Lo que funciona es el libre mercado. Que es malo, es satánico, cuando el libre mercado se vuelve neoliberalismo y nos separa y nos vuelve materialistas, lo que tú quieras. Absolutamente. Hay que cambiar esas cosas, sí. Pero lo que no tiene discusión es que el país avanzó porque dejó el socialismo y se abrió en los mercados, po. O sea, eso no lo discuten ni los países que eran socialistas en Europa. Todos adoptaron el modelo libre mercado. Y son países que tienen economías mixtas. Que básicamente yo pienso que los modelos mixtos más bien son modelos derivados del libre mercado y no del socialismo. El socialismo no cree en los mercados abiertos y para tener tu modelo mixto tienes que tener los mercados abiertos. Entonces, más bien, los modelos mixtos son derivados, de mi punto de vista, son derivados del modelo del libre mercado. Con mi sencillez de palabra, yo diría eso. Entonces, claro, o sea, tenéis que pensar nomás, en estos últimos 30 años se han construido ¿cuánto? 5.600.000 casas, soluciones habitacionales. 5.600.000. Se piensa que para 10 años más no va a haber necesidad de casa en Chile. O sea, ahí va a estar completamente superado su objetivo. Casas malas, casas chubis, no te gustarán, están fuera de la ciudad, no tendrán transporte a la mano, lo que tú quieras, esos serán los nuevos desafíos. Tienen pocos espacios verdes, lo que tú quieras. Se presta el sistema para que haya microtráfico y todo lo que tú quieras. Pero el desafío muestra que se han hecho políticas públicas que han intentado, mal o bien, solucionar un problema que no se solucionó con el socialismo. O sea, interesante. Cuando se deja el modelo socialista, en Chile la pobreza superaba el 44-45% de pobreza en Chile. Hoy estamos alrededor del 7 y el 8. Entonces, claramente, pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se puede echar las bases de un modelo así? Y aquí está lo feo, que debo decir yo. Hay que aplicar fuerza, o es difícil si no aplicáis fuerza. Entonces, en el caso, como tú bien analizas, el caso de Carlos Ibáñez del Campo, que le guerrea al modelo de vida bueno que propone Arturo Alessandri, que es un modelo donde se mete a la clase media, además justicia, todo eso, no funciona si no tenía un país en orden. Y claro, como él tiene el poder de las armas, y hubo represión en ese tiempo, tal como dice el video, hubo represión de los dirigentes políticos, de los que eran progresistas, si utilizamos esa palabra, o eran más progresistas y tenían los medios de comunicación y que estaban más a favor de la clase media, el pobre, fueron perseguidos, fueron exiliados, fue así. ¿Ah? Pero suele darse, yo no digo que esté bien, suele darse así, es así. Y tu análisis es correcto, porque es muy parecido a lo que pasó entre Carlos Ibáñez del Campo y Arturo Alessandri y Pinochet y Allende, pues si están cerca, salen juntos en la foto, pues. ¿O no? Ah, mira, han dado un meme dando vuelta estos últimos tiempos, no sé si lo vieron, ¿cuál es el meme? Ese que dice como que, querido diario, no sé por qué Augusto está tan distante hoy día. Sí, sí, es muy chistoso y hacen el golpe de Estado. Mira, yo quiero decirle por qué es tan importante. Denme un segundo, miren. Ajá. O sea, es que es la historia, vos. Miren, les voy a mandar algo ahí vean el WhatsApp. Vean el WhatsApp ahora, por favor, miren. Es tan cierto lo que te dice que por esa misma razón yo interpreto así la historia. Puedo estar equivocado. Vean, yo tengo en mi casa ahí, tengo
entre mis cuadros y mis cosas que tengo aquí en mi biblioteca, un collage. ¿Quiénes aparecen ahí? ¿Quiénes ven ahí? Ahí, Al general Allende, el general Salvador Pinochet con Fidel. Augusto Salvador Pinochet. Allende y Pinochet al lado, ¿cierto? Si ven dónde va Al el centro auto, está- al centro al del centro auto está va el Allende y en el caballo ¿quién va? Pinochet, po. Pinochet, sí. Es Pinochet, po, el que va en el caballo. Y al lado de él estaba Pinochet y Fidel Castro. Fidel Castro. Bueno, los otros personajes que hay alrededor, Billy Graham, estaba Tomás Hobbes por ahí, Pablo Freire, Martin Luther King está por arriba, Ernesto Cardenal y el Papa Juan Pablo II, está Mandela, Gustavo Gutiérrez, la Teología de la Liberación y otros más. Son personajes que yo considero que han sido súper relevantes en la historia de América Latina del siglo XX. Porque efectivamente, como dices tú, son personajes cuyo pensamiento configuraron lo que somos hoy día nosotros. Y eso un poco se trata esta asignatura. Cristian, ¿va a decir algo? No, lo está reconociendo los personajes, la 10 diferencias. Ya. Oye, bueno, mira, ahí está entonces ese periodo, está muy interesante. ¿Qué les parece si vamos a hacer el test? Les doy 10 minutillos. Ya, voy a hacer paleteado y lo revisamos igual que antes, para no meterle miedo con la nota, ya que están aquí, ya han estado animados. Pablo, ¿sí o no? Sí, Pablo. A ver, la verdad que yo no sé si llorar, reír, no sé qué. Tengo sentimientos encontrados porque es parte de la historia que yo no conozco de mi país. Yo dejé de estudiar a los 10 años y de ahí tuve más de 32 años sin estudiar, claro, por tener que salir a trabajar y todo. Y la verdad que me siento emocionado al haberme perdido tanta parte de la historia de mi país. Y en estos dos videos, la verdad que he quedado chuta, como que no sé nada, no sé nada de la parte de la historia de mi país y no sé, pues tengo como un nudo en la garganta al estar escuchándolo a ustedes, a los jóvenes que tuvieron el privilegio de estudiar y que manejan más o menos la historia y lo que es la política en nuestro país, cómo se ha ido comportando a raíz de tantos años, y eso que usted lo está pasando desde el 1900 hacia adelante. Entonces, la verdad que lo escucho atento porque me llamó la atención, pues yo estoy aquí, estoy escuchando y quisiera participar, pero no puedo. Bueno, no puedo porque el porque tiempo no de aprender, está. ¿no, Pablo? ¿Ah? Es el tiempo de aprender, tranquilo, porque tú eres de los evangélicos que has entendido la importancia de estudiar y tienes tus libros ahí, tu montón de libros, haciendo tu biblioteca. Ese es el camino, po. Sí, está bien, po. No se preocupen, yo no voy a obligar aquí que opine. Alguien que quiere más bien dice, bueno, yo no voy a opinar mucho, pero voy a aprender, está bien, po. Así que tranquilo, no te preocupes. Vamos a trabajar en el test y luego lo corregimos juntos. Les doy 10 minutos, ¿qué les parece? Y lo corregimos y nos vamos al tercer video, porque vamos a avanzar hoy. Vámonle. 10 minutos. Lo tienen ahí en el chat, ahí está el documento para que lo trabajen. Chiquillos, ¿saben qué? Disculpen, tomé la decisión mejor, revisémoslo entre todos nomás para que podamos ver el otro y avancemos hoy día. ¿Qué les parece? Perdónenme que... Ya, profe. Vamos, revisémoslo entre todos mejor. Así no perdemos tiempo y seguimos adelante. Entonces voy a ir ando, ¿cómo se dice? Ando generoso. Estoy muy generoso. Pragmático. Después de tener una entrevista con Agustín Laje. Después de tener exactamente, imagínate, ¿cómo no? Vamos, entonces tenemos ahí, número 1,
Gobierno de don Ramón Barros Luco. ¿Con qué les calza eso ahí? Entre el 1910 y 1915. Genial. Sí. Muy bien. Entonces, busquen por la E abajo, ¿cierto? Hoy. Entre 1910 y 1915. 2. Emilio Recabarren funda el Partido Socialista Obrero. ¿Con qué les calza? 1912. Muy bien. En 1912. Buscan por la E. En 1912. Número 3. En 1914, dentro del gobierno de Barros Luco, se dicta la Ley. una ley importante. Bo. Ley de la silla. Muy bien, Sí, para poder Ley de la descansar. silla. Fantástico. Ley de la silla. Ahí de la silla. 4. El manifiesto comunista fue presentado el año... 1848. ¡Excelente! 48. Ya lo habíamos visto también en el periodo pasado. ¿Ah? Eso mismo había Sí. salido de otra manera. 5. El Renum Novarum de 1891 fue proclamado por... ¿También apareció de otra manera esto? León León 13. 13. León XIII. Muy bien. 13. 13. Otro león. ¿Cómo? Otro león. Otro león. Ahí tenemos otro león, ¿cierto? Este no es el león de Tarapacá. A mí me quedé pensando en lo que era García Huidobro, ¿ah? Le gustaba el pasto tierno. Sí, pues así era, pues, le gustaba la niñita, no, ya. Muy bien. 6. Gobierno de don Juan Luis Sanfuentes. ¿Eso calza con? Año El 15. 1915, 1920. Muy bien, entre los años 1915 y 1920. Número 7. Años de la Primera Guerra Mundial. Del 14 al 18. Muy bien. Muy bien. Eso está, ¿en qué parte? Arriba está ahí. 1914-1918. Muy bien. 8. Liberal, nombrado ministro del Interior en el gobierno de Sanfuentes. Le apodaban el León de Tarapacá. Arturo Alessandri. Arturo Alessandri. ¿Ve que fue primero ministro del Interior? Así empezó su historia de arribar en la política. 9. En 1920 había 50% de Analfabetismo. analfabetismo. Muy bien. 10. Ley de instrucción primaria. En 1920. 26 de agosto. Muy De bien. agosto. 26 de agosto de 1920 se decreta la ley de educación primaria obligatoria. Eran 4 años. ¿Ah? Yo no les dije a ustedes, pero les hablé de la gran reforma educacional que hubo en la década de 60, pero también hubieron otros intentos de reforma educacional que no fueron tan productivos y se dieron precisamente durante el gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo. ¿Ah? Estos dos, el León y el Caballo, van a tener otro gobierno. Después van a volver a gobernar los dos. Pues. Vamos a ver aquí en la historia, re interesante. 11. Dos nuevas fuerzas sociales influyentes de esta época. Clase media y proletariado obrero. Muy bien, clase media y proletariado obrero, y aquí habría que sumarle los militares. 12. Emilio Recabarren funda en 1922 Partido Comunista. el Partido Comunista. 13. Gobierno de don Arturo Alessandri Palma. del 20 al 25. Muy bien. 1920 a 1925. 14. Principal obstáculo de Arturo Alessandri. Principal. Parlamentarismo. ¿Cómo? El Parlamento. El Parlamento. Muy bien. Excelente. 15. La polarización de muchas salitreras y el éxodo hacia el centro del país
ocurre al... Terminar la guerra mundial. Sí. Terminar la guerra mundial. Sí, Muy bien. eso. Terminar la guerra mundial. Terminar la guerra mundial, entonces, se produce un éxodo de los trabajadores del salitre hacia el centro del país. Número 16. ¿Escuchan a Lucianito gritar ahí? La niña aquí a hacer clase y se pone a gritar. Ya. Está marchando como los niños cuando la cuelgan. Así es, está con la huelga y dice, papá, ven aquí. Ya. 16. La rebelión de los oficiales de ejército ocurrió el... Oh, El 5 de septiembre, ¿cuál? Estamos en la 16, ¿cierto? La rebelión de los oficiales de ejército ocurrió... 5 de septiembre de 1924. Sí. ¿Dónde está eso? La segunda. Muy bien. 5 de El 5 de septiembre de 1924. Ese fue el golpe de sable, ¿no? Ruido de sables. Ruido de sable, sí. 17. Renuncia Arturo Alessandri y se va del país. Los militares disuelven el Congreso y se toman el país. Esto termina con el Parlamentarismo. parlamentarismo. no, pero lo repitió. Parlamentarismo 90 años. Pero realmente Año. no son 90 años, Abajo. está mal escrito ahí, ¿eh? Pero bueno, el parlamentarismo termina, muy bien. Ya. Perfecto. 18. Arturo Alessandri regresa a pedido del pueblo el 30 de marzo de 1925. Se lleva adelante la reforma constitucional en agosto de 1925 y se establece el régimen Presidencial. presidencial. ¿Hasta cuándo? Hasta nuestros días. Si es que la nueva constitución no lo cambia. Claro, y bueno, yo soy uno de los que creo que hoy día sí que estamos en condiciones, pienso yo, sí, como una reforma incluso, aunque ganara rechazo, yo creo que esta es la época de terminar con el cesarismo presidencial. Yo creo que un régimen donde hubiera un presidente que tenga labores más bien de relaciones exteriores, con un primer ministro, sería bueno. Pero de eso podemos hablar en otro momento, ¿eh? ¿Leyeron ustedes la columna de opinión que me publicaron en El Mostrador? ¿Chiquillo? Sí. Ya. Bueno, ahí hay algo. Ok. 19. Separó la Iglesia del Estado, reformó el sistema electoral estableciendo el Tribunal Calificador de Elecciones, da más facultades al Poder Judicial. Constitución. Constitución de De 1925. 1925. 20. Alessandri renuncia a 2 meses de su término de gobierno por presiones de su ministro de guerra. Carlos Ibáñez del Campo. Carlos Ibáñez Campo. Eso es, Carlos Ibáñez del Campo. 21. Gobierno de don Emiliano Figueroa Larraín. 1925 a 1927. Muy bien. 1925 a 1927. Acuérdense que él renunció. Fue la 20. transición. Sí. ¿Cómo? Fue como una transición él. Exacto. No, estaba detrás gobernando realmente el Carlos Ibáñez del Campo. Sí. 22. En el gobierno 22. En el gobierno de Emiliano Figueroa ocurren el destierro de políticos destacados, relegó a dirigentes obreros, censura a la prensa, eliminación de muchos puestos públicos y se crea la ¿Ahí la Contraloría? La Contraloría. muy importante de nuestro sistema republicano, la Contraloría General de la República. Es un organismo veedor que controla los actos del aparato público. 23. Al renunciar al gobierno, el presidente Figueroa, queda Carlos Ibáñez del Campo como Vicepresidente. Presidente. vicepresidente. Eso está donde abajo, ¿no? Al último. Ok. 24. Gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo.
1927. 31. Bueno, 1920, 1925. Gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo, esa es la número 24, del 27 al 31. del 27 al 31, 1927 a 1931. ¿Quién vuelve después de él? Adivinen quién. Alessandri. Alessandri. Un Arturito. Don Arturito otra vez. 25. Asesinato del archiduque del Imperio Austrohúngaro. ¿Qué pasó con Enciende. ¿Cómo? ¿Fue el motivo final para dar inicio al tema de la Primera Guerra o no? Enciende la Primera Guerra Mundial, que es un evento incidental que fue la justificación para que las grandes potencias que hace rato se querían agarrar comenzaran esta guerra. 26. Exterminio de aborígenes del territorio chileno. Onas y Alacalufes. Onas y Alacalufes. Esta es una parte un poco fea del video, ¿no? ¿Viste? Sí, muy triste. Onas y Alacalufes. Hay toda una historia que tiene también que ver ahí con lo religioso. ¿Se dieron cuenta? Que los religiosos, sin querer, queriendo ayudar a todos ellos, desarraigaron a esta gente de sus formas de vida, porque también los estaban matando. Y les cambiaron el metabolismo, al colocarles ropa y todo eso, y se enfermaban de tuberculosis, ¿eh? Los monjes De hecho, capuchinos. me acordé de una disertación que tuvimos en las clases con el pastor Luis. No sé ¿Ya? si fue Oswald o no me acuerdo bien quién fue que disertó. Juan Vega disertó, que en Estados Unidos, en la época en que estaban haciendo misiones a los aborígenes, a los indígenas estadounidenses, hubo unos colonos que se fueron a Oklahoma, si no me equivoco, ¿Ya? y justamente los acusaron de haber llevado el sarampión, porque muchos indios murieron a causa del sarampión, no tenían defensa. Y acusaron y finalmente terminaron matando a los misioneros porque le echaron la culpa de haberles llevado la enfermedad y haberlos matado finalmente para que progresaran y siguieran colonizando los blancos el territorio indígena. Entonces, se parecía mucho a lo que pasó aquí también y que finalmente le echaron la culpa a los salesianos, que Claro, anduvieron metidos. eso es, digamos, es uno de los problemas del encuentro de dos culturas. Siempre hay abuso el que tiene la fuerza. Y en estos procesos de intercambio, generalmente los grupos menos fuertes en términos militares terminan siendo sometidos o exterminados, que es una cuestión horrible, pero es así. 27. No tenía partido y le gustaba satisfacer los intereses del pueblo. Adivinen quién. Alessandri. No tenía partido. Pero es que la primera vez va como independiente. No tenía partido y le gustaba satisfacer los intereses del pueblo. ¿Quién era él? Esa era la política de Ibáñez del Campo. Porque él es un militar nomás, po. No, pero tienen razón, podían haberse confundido con el igual con el Arturo Alessandri. Ya, pero ese es ese. Política de Ibáñez del Campo, entonces. Política de Ibáñez del Campo. No, el militar no, él quiere hacer las cosas bien y satisfacer al pueblo. 28. Entre las obras de Ibáñez del Campo están Caja de Crédito Minero, Caja de Crédito Industrial, Finiquito de Límites en el norte de Chile, Tacna pasa a Perú y Arica a Chile, es lo que nosotros conocemos como la línea de la Concordia. Y la fundación del, muy importante. ¿Cuál es esta, la 28? Sí. Me perdí. Aquí está, del Cuerpo Carabinero. Exacto, Orden y Patria. 27 de abril de 1927. Muy bien. 29. El gobierno de Ibáñez tomó carácter de dictadura y hay choques con los universitarios. El tiempo que siguió fue de anarquía política. Anarquía política. Política. ¿Dónde está eso? No lo veo. Es como las octavas de arriba hacia abajo. Novena. Después de analfabetismo. Muy bien. Después de analfabetismo. Anarquía política. Muy bien. 30. Dictadura del proletariado. ¿Con qué concuerda esto? Revolución en Rusia. Muy bien. Revolución en Rusia. La revolución bolchevique. Muy bien. 31. Situación humillante para Alemania. Tratado de Versalles. Le obligaron a desindustrializarse.
para que no crearan armamento. Fue muy fuerte para ellos. 32, llega la clase media al poder. Ahí es de nuevo Arturo Alessandri. Muy bien. Arturo Alessandri. 33, Eleodoro Yáñez. Ese era el del diario La Nación. Muy La bien. Sí. nieta lo decía. Que ¿Ya? salió exiliado justamente en la época de Carlos Ibáñez del Campo, tuvo que salir arrancando, contaba la nieta. Perfecto. ¿En qué parte está? No lo veo. El En 30 el pareado. como a la mitad, Ya. después del cuerpo carabinero. Sí. Exacto. Diario La Nación. Muy bien. Fundador del Diario La Nación. Ahí está. 34, Ruido de Sable. Ibáñez del Campo tras los militares. ¿Con qué concuerda eso? Militares piden mejoras en 1924. Muy bien. 35, Alessandri. Ibáñez del Campo. León y el León y el caballo, caballo. respectivamente. El león y el caballo. Muy bien. ¿Qué les parece, chiquillos? Muy bueno. Interesante, ¿no? ¿Se logra aprender? Ya, vamos a ver. Memoricemos un poco para ir al otro video y con ese vamos a terminar hoy día. No alcanzamos los 4 que yo quería, pero alcanzamos 3 y estamos bien. Hacemos el otro, revisamos y terminamos por ahora. Veamos cuántos presidentes hemos abarcado. Primero, vamos. Germán. Riesgo. Segundo, Pedro Montt, muy bien, Pedro Montt. Tercero, Barros Luco, Ramón Barros Luco. Cuarto, Juan Luis Sanfuentes, Juan Luis Sanfuentes, ¿cierto? Educación, ¿no? Ley de instrucción primaria obligatoria. Luego, Arturo Alessandri, Arturo Alessandri, el León de Tarapacá, ¿cierto? Término del parlamentarismo. Luego, Emiliano. Julián Figueroa, Emiliano Figueroa, un par de años. Renuncia al 27. 27, ¿cierto? Luego, Carlos Carlos Ibáñez del Campo. Carlos Ibáñez del Campo. ¿Cuántos presidentes hemos abarcado? 1, 2, 7 presidentes. 3, 4, 5, Ok. 7. En palabras de ustedes, ¿cuáles son los grandes temas que abarcamos hasta aquí en estos 7 presidentes, según ustedes? Grandes temas, ¿no? No eventos, no que se hundió el Titanic, que se perdió este aviador, el Teniente Bello, no. Políticas Grandes- públicas. Sí. ¿Cristian? Políticas públicas. ¿Ya? Nuevas fuerzas sociales. Nueva Tema fuerza social. social. El tema social, las leyes sociales, La cuestión social. Muy bien. sí. El tema sanitario, Muy bien. ¿Ya? Los avances tecnológicos también que también impactan en la guerra. ¿Ya? Como exacto, el mismo tema de la venta de salitre. La Primera Guerra Mundial, obviamente, ¿no? Sí. La Revolución No. Bolchevique, El parlamentarismo. el parlamentarismo y el fin del parlamentarismo. Muy bien. ¿Qué más? los militares se suman como fuerza política. Muy bien. Lo dijimos al comienzo, muy bien. La Constitución del 25. La Constitución del 25. Perfecto. Separación de Estado e Iglesia. Exacto. La ¿Y el fundación régimen del Partido Obrero Socialista y el Partido Comunista. Fundación de esos dos partidos, muy bien. Las primeras luchas feministas. La primera lucha feminista, Sí. también. Y las primeras luchas del proletariado también. La primera lucha del proletariado ya de manera consciente, ¿no? O sea, como con personas con conciencia de clase. ¿Ven? Hay hartas cosas interesantes, varios conceptos que ustedes podrían definir solamente habiendo analizado estos 2 periodos. ¿Qué les parece? ¿Está bueno? Bueno, Vamos al tercero y terminamos hoy día. Un último esfuerzo. Vamos. Pastor, son las 7:30. El video igual dura 50 minutos. Sí. Ya. Vamos, O sea, vamos. Con esto terminamos hoy día. ¿a qué hora nos volvemos a juntar entonces? 8:30. Sí. Déjame ver al tiro, te digo. Esto tiene 54 minutos. Así es que A morir nomás. vamos, sí. Por esta vez. ¿Puede terminar de grabar?